realmente, pues, qué bendición, amadas, tenerlas aquí a cada una. Pueden tomar asiento, pueden sentarse. Ya saben que ahí tenemos cafecito, ¿verdad? Si quieren cafecito o agua, ahí hay. Solo no nos quedemos platicando ahí en el café porque las que están a la par del café oyen su historia. Entonces no queremos. Entonces, amadas, miren, no les puedo contar la disyuntiva que yo tenía en cuanto a tema, en cuanto a título, en cuanto a todo, ¿verdad? Venía a mi cabeza yo, ¿verdad? Venía, pero de repente el Señor me recuerda, me dice, yo ya te había dado un título. Y yo, casi que cuál, ¿verdad? Y me lleva mis notas, porque yo les puedo enseñar mis notas, ¿verdad? Que yo tengo como ideas de prédicas, ideas de estudios, ideas de frases, y después ya el Señor me va dando más cosas, ¿verdad? Y me resaltó el de ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? No, se nos movió. Ya se nos adelantó una, miren. De la independencia a la dependencia, ¿verdad? Y cuando el Señor me empieza a dar esta frase, obviamente me empezó a hablar a mí. ¿Cuántas saben que cuando el Señor da una palabra, primero le habla al predicador? ¿Cuántas de ustedes saben que agarra al predicador así? ¿Verdad? ¿Me vieron deschongar algún día de estos? Sepan que estaba yo en trato, ¿verdad? Créanme. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque ¿de qué serviría que yo viniera el día de hoy a hablarles de algo que yo leí en un lugar que puede ser bonito, ¿verdad? Pero ¿qué podría venir yo a decirles a ustedes si algo yo no lo hubiera vivido, ¿verdad? Y yo cuando el Señor me ponía a pensar en esto me decía, es que date cuenta, no lo estamos haciendo solo en esta temporada. Y me mostraba el Señor como en diferentes temporadas, en diferentes momentos, Él me ha tenido, hagan de cuenta que yo ya me sentía por aquí y aterrizaba yo por acá. Y después ya iba yo por aquí, y ni siquiera lo hago en orgullo, ¿verdad? Sino, ya va uno bien, ¿verdad? Ya va uno mejor y de repente va otra vez por acá. Y entonces yo le dije, tenés razón. Claro, algunas de esas ocasiones yo sí iba medio perdidita, medio en orgullo, ¿verdad? Pero otras no. Otras iba muy bien en el Señor. Y entonces yo me confundía y le decía, entonces, ¿qué pasa, Señor? Entonces, ¿por qué voy para abajo otra vez? ¿Sí? Y entonces, cuando empiezo a hacer esa reflexión, me dice el Señor, les va a parecer extraño lo que les vamos a hablar, me dijo. Y entonces, porque ustedes dirán, ¿verdad? ¿Por qué el título es de la independencia a la dependencia? Sí, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño, si empezamos a ver que una mamá acaba de dar a luz, ¿verdad? El niño nació, lo contabilizan, ¿verdad? 2 ojos, 2 oídos, una boca, 2 manos, 2 pies, 10 deditos en cada área, vamos bien, ¿verdad? Después que si llora, que si no llora. Después que si mama o no mama. Y avancemos, que si habla, no habla, que si camina, no camina, camina bien, habla bien, necesita terapia de lenguaje, ¿qué va pasando? ¿Verdad? Cuando ya va más grandecito, que si él se viste solo, si se baña solo, vamos viendo la evolución y decimos, yes, ¿verdad? Yo un día estaba en plena nostalgia y le dije a mi tía, ay, mira que mía cómo está, ¿la vieron hoy cómo estaba? Mira cómo está creciendo, mira, ya más independiente, ya no necesita tanto de mí. Me dijo, dale gracias a Dios, me dijo. Porque yo estoy luchando, me dijo, con que mi hijo no está tan independiente y estamos teniendo que ver con médicos, me dijo. Y yo, callada, me dijo usted. Entonces, ¿qué? Yo estaba celebrando y todas celebramos, díganme, no me levantan la mano, díganse a ustedes mismas, ¿quiénes han celebrado su propia independencia? ¿Verdad? No nos aguantamos, ¿verdad? Depende. Me consentía más mi mamá y estaba más alegre en la cara, ¿verdad? Cuando ya me tocan las... Pero ¿quién se ha sentido bien en un momento de independencia, en un momento que uno puede valerse por sí mismo, en el momento que va avanzando? Recuerden la palabra avanzando, ¿sí o no? Pues claro, es normal. Ahora bien, si en una relación de padre e hijo, de madre e hija, ¿qué quiere decir? Que la independencia es una buena señal, ¿cierto? ¿Sí?
A las mamás a veces no nos gustan, porque entonces la nostalgia y todo, pero es bueno, ¿sí? Es una buena señal. Yo resumiría en una frase, mientras más mejor, mientras mejor mamá soy yo, mi hijo, mi hija va a ser más independiente. Yo con la lagrimita, pero mi hijo y mi hija va a ser más independiente, ¿sí o no? Y los bisnietos no se digan, ¿verdad, Miriam? ¿Verdad? Eso es una buena señal en el plano físico, ¿sí? En el plano papá, mamá, humano. Ahora, ¿por qué con Dios es al revés? O sea, ¿por qué con Dios es al revés? No quisiera Dios, un buen papá, ¿verdad? Que nosotros, bueno, cada día dependiéramos menos de Él porque estamos bien fibrudas. Y nosotros bíblicamente quizá hoy lo entendemos. No, es que no es así, Luisa. Pero ¿cómo actuamos? En la vida diaria, ¿cómo actuamos? Si nos toca predicar, no, sí, hay que depender de Dios, y ¿verdad? Pero en la vida diaria, ¿cómo lo hacemos? Y entonces el Señor me dijo, diles que es de la independencia hacia la dependencia. Miren, en el proceso, esta frase me encantó. Mientras más maduras, más dependientes. Y sí estoy subiendo a bordo la palabra madurez. ¿Por qué? Yo he visto en diferentes momentos, tanto para mi vida como para el de otras mujeres, y hombres también, pero ya vemos mujeres, ¿verdad? He visto un punto de inflexión, he visto algo que es necesario poder medirlo. Y lo voy a decir para mí misma, ¿verdad? No tenemos que andar señalando al resto. Medirme a mí cuánta madurez tengo yo. Es necesario poder verlo. ¿Por qué? Venimos hablando de este momento en donde el papá, el pediatra va viendo, va bien, el niño va bien, mide estatura, mide peso, va bien. Nosotros cada cuánto nos estamos midiendo a nosotras mismas. Y si nos estamos midiendo midiendo correctamente como Dios quiere que lo midamos, o lo estamos midiendo quizá, venimos de un lugar muy religioso y pensamos que es un Dios juez, ¿verdad? Y entonces lo que viene a nosotros es culpa. O quizá venimos de un lugar muy permisivo, en donde decimos, es que la medición es cuánta bendición tengo yo en mi vida, porque depende de la bendición es como Dios me ama. Y sí oyeron que dije permisiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En nuestra vida es importante poder ver cómo nosotros vamos aprendiendo en la vida diaria, cómo depender cada día más de Dios. Cuando nosotros somos nuevitas en Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo conocemos y es como, ¡wow! ¡Qué alegre! Bueno, sigo haciendo las cosas igual que antes, pero yo estoy enamorada de Dios. Pero quiero seguir haciendo las cosas como antes porque así lo sé hacer. Obvio, no es por molestar. Tal vez algunas sí, pero normalmente no es por molestar, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas como ya las venimos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando yo empiezo a comer un poco de Biblia? Cuando yo me empiezo a juntar con mujeres bellas como el día de hoy, ¿verdad? Que nos empiezan a decir y a modelar cómo es la vida con Cristo. Y te hacen preguntas como, ¿ya le preguntaste a Dios? Y uno como, ¿y cómo le pregunto? ¿Verdad? ¿Y cómo le voy a entender? Es que Dios me dijo, dice uno así, uno, ok. Y como diría una psiquiatra cristiana que yo de verdad que soy su fan, diría, ¿dices eso en el psiquiátrico? En el psiquiatra te meten al psiquiátrico, ¿verdad? Así como está oyendo voces. Pero nosotros en el Señor, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos creciendo en el Señor vamos diciendo, sí, la verdad que basta cada día su propio afán. Y lo decimos de verdad. Quizá al día siguiente nos resbalamos un poquito y estamos bien afanadas, ¿verdad? Pero al siguiente día decimos, no, porque el Señor ha estado conmigo. Yo tengo que confiar, Luisa, confía, acordate. Ahora, bueno, al psiquiátrico, ¿va? Ya dijimos. Hablando no solo. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida con el Señor, vamos creciendo, vamos madurando, ¿qué empezamos a hacer?
Estamos en medio de una discusión, como la de antes. Y hoy viene una incomodidad, así como, casi que cállate. Y uno, ¡ugh! Y te van ganando el pleito, estás quedando humillada, estás quedando mal. Pero hay algo que te dice cállate, ¿sí o no? Hay días que tal vez no estamos tan maduras y entonces queremos ganar la discusión, ¿verdad? Y la dejé callada, hubieras visto cómo la dejé. Hubieras visto. Y el Espíritu Santo, no, ¿verdad? Esto es un caminar y esto es un proceso, pero miren pues, un proceso, un fruto natural va a seguir su proceso de maduración solito, ¿verdad? Porque así madura. Las flores siguen solitas, ¿verdad? Nosotros con Dios, ¿seguimos solitas? No. Ponemos resistencia. Hay una naturaleza previa en nosotros que pone resistencia. Es como un frenito, ¿qué hacer? Por eso no me puse tacones hoy. Se pone un frenito aquí. Ustedes saben el dicho en Guatemala, en los lugares latinos, cuando el burro se embrecó, ¿verdad? A veces parecemos burros embrecados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, ¿quién nos mueve de ahí? Ya nos propusimos algo, ya nos empecinamos en algo, ¿y quién nos mueve? O ya vamos en un camino y, Luisa, ahí te miro al rato. Y te fuiste sola, pues. Y el Señor no te mandó. ¿Sí? Lo peor es que nos damos cuenta que no nos mandó cuando ya nos fuimos de cara. ¿Verdad? Es como, si va, no me mandaste. Y el Señor como, no te mandé. No te mandé. Pero hay una naturaleza peleando adentro de nosotros y nosotros somos las que cedemos, las que decimos sí o no. ¿Y cuándo se dice? ¿Cuándo acepto a Cristo, Luisa? ¿Qué día, amiga? ¿Cuándo? No, ¿cuándo se hace? Se hace diario. Yo todos los días tengo para escoger o para un lado o para el otro. ¿Se recuerdan las que estamos en la iglesia? Y si no nos piden el link. El pastor nos predicó acerca de algo que se llamaba, se me fue la palabra ahorita, cuando nos hablaba del gris, o blanco o negro y lo gris. ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo? Sincretismo. Muchísimas gracias. Nos hablaba del sincretismo. Y entonces nos decía como que en el sincretismo estás como, resumen, no es tan malo. Dios es bueno, es misericordioso. Pero resulta que estando en el gris, estamos pasándonos a lo malo, ¿verdad? Ya estamos, ¿sí? O sea, el gris es porque el blanco ya tiene negro, ¿sí o no? Ya, punto, ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hoy yo a ustedes les pregunto, ¿Jesucristo es el Señor de su vida? Jesucristo tiene el señorío en su vida y manda el 100% en su vida. 99, Luis, muy bien. Ya vamos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pregunto, ¿todas somos hijas de Dios? No. ¿Quiénes somos hijas de Dios? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. La Luisa, pero entonces estoy bien lejos. Acuérdense, amadas, que nosotros lo que decimos es que esto es un proceso. ¿Sí? Yo he visto en este caminar, les insisto, en mi vida y en la vida de alguien más, cuando uno se da cuenta que uno anda bien lejos, cuando uno se da cuenta que uno anda bateando un montón, o por lo menos en un área, uno dice, Dios mío, de aquí que regreso, de aquí que compongo, no sé, pero quiero. Y hay algo en tu alma clamando y dice, yo sé cómo le voy a hacer, pero sí quiero, Señor. Yo no sé, pero cueste lo que cueste, Señor, y me muero el miedo, pero sí quiero. ¿Saben qué? El Señor es el que escudriña los corazones. Y entonces ahí es donde viene y agarra, casi como si fuéramos un fruto, y nos empieza a agarrar así. Y uno, ¿qué está pasando? No soy la misma en esta área. Empiezan a haber cambios. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de Él.
La dependencia tiene mucho que ver con la sujeción. La dependencia tiene mucho que ver, o todo que ver con la rendición. ¿Saben cómo visualizo yo a alguien rendido? Quizá de rodillas, quizá postrado, carita en tierra. ¿Cómo se imaginan ustedes a alguien rendido? Totalmente. ¿Cómo? Postrado. O sea, no soy nada. No soy nada. Ahora, si ustedes me dicen, no, Luisa, es que sí, Jesucristo, yo sí creo y acepté al Señor Jesús en mi vida. Yo soy cristiana, Luisa. Jesucristo es el Señor de mi vida. Bueno, entonces, ¿por qué todavía tengo afán? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué el miedo me paraliza? ¿Por qué? ¿Por qué me siento sola? Entonces, ¿por qué sigo cometiendo el mismo pecado? Es que, amadas, Jesucristo es mi Señor no es una frase linda. Jesucristo, que Jesucristo sea mi Señor, es una vida, es un estilo de vida. No es que yo me diga, soy cristiana, evangélica, soy cristiana. No, es un estilo de vida. Ahora, ¿de qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de pertenencia. Miren esta palabra, pertenencia. ¿A dónde pertenece nuestro corazón? Quiero que piensen. ¿A dónde hoy pertenece? No, a Dios, Luisa, si no, por eso estoy acá. Obvio, hasta pagué. ¿Ah? Me traje una a mi amiga, ¿qué tal? Pregúntense, pero solo respuestas honestas, pero respuestas honestas propias, porfa. No, ni copiar ni contarle a la par. ¿Será que yo hoy dependo de la aprobación de los demás? ¿Será que yo dependo de tener el control? ¿Será que yo dependo de tener situaciones favorables alrededor para yo tener gozo? ¿Será que yo dependo del dinero? ¿Dependo del sexo? ¿De sentirme deseada? ¿De las palabras bonitas de un hombre? Estoy dependiente de las amistades y de mi familia. De los likes, de los corazoncitos, dirían. ¿Cuántos corazoncitos? ¿De qué soy dependiente yo el día de hoy? La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos. No, es que yo dependo de Dios, pero también del cariño de mi familia. Y si mi familia no está bien conmigo, yo estoy destrozada. La dependencia de Dios quiere decir que a pesar de las circunstancias externas, yo estoy en gozo. ¿Saben que yo incluso he conocido gente en gozo así un poco desmirriadita? A veces lucen tan lindas por fuera. ¿Sí? A veces el pelo, a veces está tristón, ¿verdad? A veces, pero ustedes ven adentro de sus ojos si hay algo y uno dice, ¿esto cómo puede ser? O sea, para uno es un todo, ¿verdad? Pero ¿qué habla la Biblia? Dice que los ojos son, ¿qué? La ventana del alma. Y es que no está tan linda por fuera porque la está pasando mal. Ajá, sí está pasando algo, ¿me entienden? No estamos hablando de una hipocresía de que me puse linda hoy para que no se den cuenta que yo estoy bien. No, sí la está pasando mal, pero hay algo adentro que esa persona sí está dependiendo de Dios y en su peor momento está Dios dentro de ella. Y hay escasez, y hay enfermedad, y la acaba de dejar el esposo, lo que quieran. Pero algo está pasando. Y es donde el pastor me gusta como lo dice, que el Espíritu da testimonio de uno y de lo que está pasando. A mí hay de algunas personas que me han preguntado como, mira, la fulana está saliendo con alguien. No, es que la veo así como, no sé cómo. Ajá, shiny, ¿verdad? Y yo, es el proceso que tiene con el Señor. Y sí la está pasando mal, ¿verdad? Pero hay algo adentro que está ocurriendo y es de dentro hacia afuera. Así es. Miren, esta queda un poco chiquita, pero
Mientras más dependiente de Dios soy, más libre soy. Gobierno lo que antes me gobernaba a mí. Mientras más independencia procuro, soy más esclavo del pecado. Dios me da libertad de gobernar a lo que antes me gobernaba a mí. Nosotros vamos a ver a un David, por ejemplo, eso no lo voy a leer hoy, pero búsquenlo en 2 de Samuel 11. En 2 de Samuel 11 vamos a ver a un David que tiene un punto de inflexión. Porque David viene procurando la voz de Dios, viene obedeciendo, el Señor lo respalda, le dice por dónde sí, le pone a sus valientes, empieza a gobernar Hebrón, después se va a gobernar Israel. No, hombre, entonces uno dice, wow, ¿verdad? ¡Qué hermosura! Y de repente, en un momento en donde los reyes tenían que ir a la guerra, David, ¿qué hace? Se queda en su palacito, rascándose la panza. Y resulta que es justo en ese momento, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Que donde no tenía que estar, en el tiempo que no tenía que estar, ¿qué sucede? Una Betsabé apetitosa, ¿verdad? Y entonces nuestro lindo David, que parece otro, aquí empieza a parecer otro, la manda a llamar, literalmente le engendra un niño, aunque él no sabía, ¿verdad? Pero ese día ocurrió. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer se queda embarazada y es como rayos. Esto va a salir a luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se maquina? Dicen, como dijo el pastor el domingo, ¿va? En lugar de pedir perdón, en lugar de arrodillarse, en lugar de hacer lo correcto. ¿Ya había metido la pata? Sí. Deshacer no se podía hacer. No se podía. Pero él podía hacer algo correcto delante de Dios. Y en lugar de pedir perdón y hacer lo correcto delante de Dios, ¿qué hace? Lo pone peor. ¿Sabían ustedes que Urías era uno de sus valientes? Sí. Se truena uno de sus valientes. Entonces, ven Urías, acuéstate con tu mujer, y el Urías nítido. No se acuesta con su mujer y no puede hacer la farsa. Y entonces le dice, no, regresate, ¿verdad? Y entonces ya le dice al jefe, ¿verdad? Ponelo hasta adelante. Ponelo hasta adelante. Donde no tenía que ir él no tenía que ir al frente. Esos eran los cabos. Él no era cabo. Él tenía un rango que él estratégico, él venía en otro lado. Y lo ponen. Y Urías obedeció. ¿Se murió? Sí. ¡Qué mala onda, Luisa! ¿Qué cuentas va a dar él delante de Dios? Yo quiero estar a la par de Urías. ¡Qué lindo! Pero David. Y entonces no solamente se suma el pecado a él, sino que después vamos a ver en la Biblia cómo en sus generaciones la maldición empieza a repercutir. Y todo el pecado sexual y de muerte, que fueron esos dos pecados, ¿se dieron cuenta? Sexual y de muerte. Lo persiguen y donde uno más le duele, con los hijos. Uno dice, a mí, yo pongo el pecho, a mí que me dé el pecado y la consecuencia, dice uno a veces muy valiente, ¿verdad? A veces. Pero lo peor, con los hijos. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre cuando empieza a ver? Porque con el profeta Natán le hace ver, le dice, tu pecado, y tu pecado tendrá consecuencias. ¿Cómo se habrá sentido él en ese momento? O sea, sí son dos David, se dan cuenta que parecieran dos David diferentes. Parecieran dos, o sea, uno que le iba tan bien con la dependencia de Dios y uno que le va tan mal, alejado de Dios. Y amadas, perdónenme que se los diga, pero a veces nos estamos preguntando por qué nos está yendo tan mal. Perdón, pero es que alguien nos lo tiene que decir, a mí ya me lo dijo el Señor, vaya. Me estoy desquitando con ustedes, no son mentiras. Eso es para todos, ¿verdad? Es para todos. Y cuanto más nosotros prontamente aceptemos la responsabilidad delante de Dios y la corrección, porque el verdadero arrepentimiento, ¿qué es? Volverme del camino. No es me siento súper mal, qué vergüenza. Eso es una parte. Y la otra es
Convertirme. ¿Es fácil convertirme? No, no es fácil convertirme. Pero hay alguien que nos ayuda. Miren, amadas, yo puedo diferenciar, y lo voy a hablar en mi vida. He sentido una diferencia cuando Dios me guía, cuando me tiene que arriar. ¿La han sentido ustedes? O sea, sí se siente bien diferente. Yo soy un poquito necia, a veces no, tengo que hablar las cosas como declarando en fe también, ¿verdad? Yo era bastante necia. Y entonces yo les decía desde antes, hace muchos años, yo les decía, es que yo siento que eso fue como la patada de Dios, va, dale. ¿Verdad? Pero era necesario. Porque lo que pasa es que ahí estaba operando la misericordia de Dios. Yo no tenía dependencia de Dios, pero su misericordia fue la patada. Hoy doy gracias. Pregúntenme si me gustó en el momento. 0. Las ovejitas se dejan guiar. ¿Y las cabras? Y como nos gustan las cabras, ¿verdad? Pero los animalitos, no nos gusta ser cabras nosotras. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? La oveja es dócil. La cabra es ingobernable. Es ingobernable. Si nosotros, Karina tiene, en donde cosechan las flores, tiene una cabrita. Y ella se la goza, la mira, se divierte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ella le quiere poner límites, si ella le quiere poner en el corral? Exacto, va a cabezazo. Ahora, ¿qué queremos ser nosotros? Yo quiero ser oveja. Otra pregunta. ¿Qué somos hoy nosotras? Y hay días que podemos ser muy dóciles con el Señor, pero hay días que no. Hay cosas en las que podemos ser dóciles con el Señor y hay cosas en las que no, ¿verdad? Uno dice, ya voy avanzando en esto, pero en esto, cabra. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de lo que quiere hacer el Señor? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En otra versión dice, y mis ovejas conocen mi voz. Por ahí dicen que las ovejas no son tan inteligentes y por eso es que uno dice, oveja no. Prefiero ser cabra, ¿verdad? Pero miren, el punto de la oveja es que ella encuentra el deleite en su pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Aquí ya está hablando Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Y hay una naturaleza en nosotros cuando nosotros realmente le decimos sí al Señor. Y esa naturaleza empieza a operar adentro de nosotros, en donde como que naciera una ovejita dentro de nosotros. Que le gusta oír su voz, que le gusta estar en su redil, que le gusta hacer lo que a él le gusta que haga. Hay una naturaleza ahí operando en nosotros, ¿sí o no? Si no, no estuvieran aquí, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotras tenemos también coexistiendo la naturaleza de la cabrita, ¿verdad? Y entonces a veces nos golpeamos la cabeza. Como sin intención, pero nos golpeamos la cabeza. Ahora, ¿cuál es la sabiduría y el amor de Dios tan grande que nos concibe como ovejas y dice, yo te pongo un cerco alrededor para que te cuide? Si nosotros pensamos en un niño pequeño que encuentra una pistola que su papá tiene guardada por ahí y está cargada por cualquier emergencia, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué puede pasar con ese niño? Claro, ahí los soldados van a aprender a tirar para defender, etc. Ahí va a estar bien. Esa arma ahí va a estar bien. El arma en un niño, ¿cómo va a estar? Va a ser letal. Pero nosotros muchas veces estamos peleando
que Dios no nos da las cosas que nosotros queremos. Porque el arma para defenderme, Luisa. Y tal vez tenemos 8 años delante de Dios. Delante de Dios. O menos. Ahora, esos cercos por amor en nuestra vida, ¿nosotros no los podemos saltar? Sí. Sí. Noten esto. Dios sigue respetando nuestro libre albedrío. ¿Y el cerco, Luisa? ¿Quién te entiende? Pero el cerco está a una altura que nosotros seríamos capaces, y de hecho somos capaces de saltarlo. Porque el Señor en Deuteronomio nos dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Elige pues el bien, escoge pues el bien. Elegir quedarse dentro del cerco no es porque Él hizo un bloqueo delante de nosotros, no es un bloqueo. Es que ¿por qué me haces esto, Dios? Te lo estoy presentando, te estoy dando una opción de lo que yo quiero para tu vida. Miren, el amor de Dios es tan grande que a pesar, porque Dios en su justicia, ¿qué pasa? Él dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y nosotros hacia dónde nos vamos cuando somos cabritas? Hacia el pecado, hacia la muerte. Vaya. Entonces, pero como sabía Dios que nosotros nos íbamos a equivocar, ¿verdad? Aún con la necesidad, aún con el amor de querer complacerlo, Él sabía que nos íbamos a equivocar. ¿Qué nos dio Él? Él se provee a sí mismo. Él se provee a sí mismo de un cordero santo, de un cordero inmolado que va a pagar el precio por todo lo que nosotros hagamos. ¿Eso es permiso para columpiarnos? No. Momento. Porque el Señor es el que escudriña los corazones. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan, ¿se recuerdan? Cuando llega a bautizarse, casi se muere Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotras muchas veces dando por sentado que Dios va a hacer todo por nosotros. Todo depende, gracias, vamos a ahorrar batería. Muy bien. Todo depende, ¿verdad?, de cuánto nosotras nos quedemos pegaditas a Dios, eligiendo estar adentro de su redil. ¿Cuándo? ¿Una vez? Todo el tiempo. Ajá. Yo me quedé corta diciendo a diario, pero realmente es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor. Esa se la saben. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué lindo. Salmo 23 dice uno. Bueno, a ver. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que dirige? Jesús. O vamos a hacer una pregunta, ¿quién tiene que dirigir? ¿Verdad? ¿Quién sigue? Ajá, en este salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, yo soy la oveja, yo sigo. Yo debería de seguir, ¿verdad? Ahora, ¿me estoy dejando dirigir en todo? Pregúntense. Cuando la palabra de Dios nos reta a decir, cuando nos dice, puestos los ojos en Jesús, y dice, el creador y consumador de la fe, dice la palabra. ¿Quién hizo todo? ¿Quién es capaz de fabricar todo? Aún adentro de nosotros. Yo conozco gente que dice, no, esta onda con Jesús es muy difícil. Zafo bulto. Y empiezan por poquitos a zafar. Empiezan. Yo lo hice una temporada. Yo lo hice. Porque me era fastidioso, de verdad. Me era agotador. Yo decía, esto es muy frustrante. Mejor me voy al mundo. Esto es muy frustrante porque esta vara está muy alta. O sea, si yo le tengo que dar la talla así a Dios, no. Pero ¿sabe qué pasó? Yo me equivoqué. Porque yo pensé que dependía de mí. En mi orgullo. Yo pensé que dependía de mí. Y cuando escudriñé un poquito más mi corazón, yo entendí que lo que yo tenía era un patrón
de paternidad. Entonces yo quería que Dios me quisiera, que me quisiera mucho, que me quisiera más por ser una buena hija. Entonces yo me equivoqué y llevé mi cristianismo, llevé mi relación con Dios de manera equivocada, con el enfoque en mí misma, creyendo que lo tenía en Jesús. Pero yo me miraba a mí en el espejo, rata. No van a seguir la canción. Yo de verdad me sentía muy avergonzada de mí. Pero cuando entendí que la cosa era al revés, mi vida cambió. John MacArthur dice, y amé esta frase, dice: Jesús nos libra de un cautiverio para llegar a su posesión. Trasladarnos a una esclavitud de realeza. Quienes quieren ser sus hijos deben de estar dispuestos a ser sus esclavos. Ay, Luisa, con permiso, voy a agarrar mi bolsa, mis cosas y ahí nos vemos. ¿Cómo así? O sea, decime a mí que soy hija amada y nítido, bendecida, redimida, eso sí quiero, pero no quiero la esclavitud. Ay, Luisa, es que eso no hace sentido. A ver, volvamos al inicio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice que antes algo nos gobernaba, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que nos gobierna previamente? El pecado. Esa concupiscencia, esa gana de pecar, pues, llamémosle así, ¿verdad? Esa gana de pecar, eso que me atrae, eso que me gusta, y llamémosle a pecado, así como, ay, no, Luisa, es que yo no peco así. Piensen en el así, en los peores, pero también piensen en el chisme. Piensen en la mentira, en el egoísmo, en la envidia. En esos también piensen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que Dios nos dice, ok, ven para acá porque te voy a sacar de ese cautiverio, no es que nos deje con puras cabritas libres a hacer lo que se nos ronca la gana. Exactamente, entonces volveríamos a lo mismo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice? Pásate del lado conmigo y sé intencional y hazlo voluntariamente de quedarte conmigo porque aquí va a haber libertad. Pero me tenés una cerca. Sí, pero aquí adentro tenés libertad. ¿Solo me dejas ahí? No, es que la libertad entra en ti. La libertad no nos está hablando de hacer libremente lo que nosotros querramos. No nos está dando libertad de acción, nos está dando libertad aquí y eso no se puede explicar. Yo he tratado de explicarlo, pero no puedo. La libertad de adentro no se las puedo explicar. La tienen que vivir. Pero eso es lo que el Señor quiere hacer con cada una de nosotras. Y que encontremos ese deleite en Él. Salmo 143:10 dice, en la versión NTV dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, dice la palabra. ¿Que me lleve para atrás? No. ¿Que me lleve a un lado? ¿Sabían ustedes que si yo me desvío 1 grado, ya paro saber dónde? Ay, ¿necesito guianza? Sí. ¿Quiénes de aquí cuando se suben al carro y que van a un lugar que no conocen usan Waze o Google Maps? Levánteme la mano. Entonces, ¿por qué quieren ir solas con Dios? ¿Por qué? Debemos de aprender a descansar en su soberanía. A ver, cuando nosotros oímos que Dios es soberano, sí, es que Dios es soberano. Casi siempre es que pasó algo malo y es como, bueno, tengo que aceptarlo porque Dios es soberano, ¿sí o no? Es que Dios es soberano. ¿Cuándo voy a usar yo la frase de que Dios es soberano porque yo me estoy deleitando en lo que Él está haciendo? Y eso es gozo. Eso es gozo. No es el conformismo de Dios sabe lo que hace. Ni modo. No. No, es de verdad confiar en que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace conmigo, con mi familia. No, Luisa, no es cierto. Vieras todo lo que hemos pasado nosotros. Dios sabe lo que hace. Ahora, dentro de eso nos meteríamos en un estudio profundo, porque esto da para más, ¿verdad? En donde podríamos ir a ver la voluntad permisiva de Dios. En donde básicamente nosotros elegimos y Él nos dejó. Entonces, esos son otros 20 pesos. ¿Pero qué dice Romanos 8, 28 y 29? Todo obra para bien a los que aman al Señor,
punto, no, ajá. A ver, todo obra para bien a los que aman al Señor, gracias, a los que conforme a su propósito son llamados, o sea que todo lo que se alinee o me alinee al propósito de Dios estará bien, aunque no me guste, para formarme a lo linda que soy, no, a la imagen de Cristo, a Él. Amada, lo más peligroso es que a veces hemos negociado con Dios para tratar de tener independencia de Él. Hoy no nos hace sentido, ¿va? Oyendo eso no nos hace sentido, pero recuérdense a sí mismas. ¿Han negociado alguna vez tener más independencia, que Dios las suelte más? ¿Sí? Que las deje hacer lo que quieren. Y encima me siento bien espiritual, ¿verdad? Porque estoy hablando con Dios. Le estoy pidiendo que me deje, que mi palabra por aquí, palabra... ¿Me estoy dejando guiar o no? Bueno. Proverbios 18:2 dice, miren, esta es la nueva versión internacional Castilian. Nunca la había leído. Dice, al necio no le complace el discernimiento. Tan solo hace alarde de su propia opinión. ¿Alguna vez se han encontrado a sí mismas haciendo alarde de su propia opinión? ¿Sí? ¿Nos gusta tener la razón? La verdad sí nos gusta. Seamos honestas, sí nos gusta. ¿Verdad? El principio del proceso de cambio es admitir que nos gusta. ¿Verdad? Porque a veces estamos muy religiosos. No, eso delante de Dios no es bueno, Luisa. Por dentro se está carcomiendo la cosa. No, el proceso es admitirlo. ¿Columpiarme? No, admitirlo. Ahora, si aquí están, se los puse. Salmo 121:3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y entonces, pues, ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué desconfiamos? Porque estamos viendo lo que está sucediendo hoy en nuestra vida, ¿verdad? Y con estos ojitos puestos aquí, no en Jesús, estamos pensando que Dios se durmió, ¿de verdad? Porque nosotros nos dormimos, Él se duerme, no, al contrario. Nos está diciendo que no nos durmamos nosotros, ¿verdad? Salmo 23, del 3 al 4. ¿Sí se las había puesto bien? Descansar en su soberanía significa confiar. Salmo 23, del 3 al 4, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por el amor de su nombre. Cuando se refiere a justicia en este salmo, dice, camino de rectitud, integridad, verdad y vida recta. O sea que el Señor, que está haciendo en nuestra vida, dice que nos va a guiar por sendas que nos vuelvan rectas.